Bienvenidos una vez más a este rinconcito de YouTube, su canal favorito donde exploramos las historias más apasionantes, las tramas más intrincadas y, por supuesto, los dramas que nos dejan con la boca abierta. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiones desbordadas, decisiones imposibles y relaciones que desafían todas las reglas. Sí, mis queridos, hoy hablaremos de esas teleseries turcas que nos han robado el corazón, pero también nos han dejado al borde del colapso nervioso. Esas historias donde el amor se enreda con las tradiciones, donde el deseo choca con el deber, y donde los secretos se esconden detrás de cada mirada. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amores prohibidos y bodas forzadas, un combo que, créanme, nos dejará sin aliento. Si son de los que aman el drama, las historias de superación y los giros inesperados, este es su vídeo. Así que, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, y no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho que compartir y muchas historias que desmenuzar juntos. ¿Listos? Pues vamos allá. Hoy no vamos a hablar de una sola serie, sino que vamos a explorar ese universo de las telenovelas turcas donde el amor y la obligación se entrelazan de formas tan complejas que a veces nos cuesta entenderlo. Hemos visto muchísimos ejemplos, y cada uno de ellos tiene su propia pincelada de tragedia, de esperanza y de esos momentos que nos hacen exclamar frente a la pantalla. El fenómeno de las teleseries turcas ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo con sus narrativas cautivadoras y personajes que nos resultan tan cercanos como complejos. Pero, ¿qué es lo que hace que estas historias resuenen tan profundamente con nosotros? Creo que en parte es la universalidad de los temas que abordan: el amor, la familia, la traición, la ambición, la lucha por la justicia y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, las telenovelas turcas también se distinguen por su enfoque en las dinámicas culturales específicas de Turquía, las cuales, a pesar de las diferencias, logran despertar nuestra curiosidad y empatía. Vamos a empezar hablando de esos amores que nacen en la clandestinidad, esas pasiones que desafían las convenciones sociales y las estructuras familiares. Porque, aceptémoslo, ¿quién no ha sentido una punzada de emoción al ver un amor imposible florecer en medio de la adversidad? Pensemos, por ejemplo, en esas historias donde los protagonistas pertenecen a mundos diferentes, separados por diferencias de clase, de religión o incluso por rivalidades ancestrales entre familias. El romance, en esos casos, no es solo una cuestión de atracción mutua, sino que se convierte en una verdadera lucha contra el destino. Y esas luchas, mis amigos, suelen ser épicas, llenas de obstáculos y de momentos de gran tensión. Recordarán esas miradas robadas, esas caricias furtivas y esos encuentros a escondidas que nos hacen contener la respiración. Hay esos amores prohibidos que nos hacen suspirar. A veces, esos amores nacen de la manera más inesperada, entre personas que se suponía no debían sentir nada más que camaradería o incluso enemistad. El destino, a menudo, tiene un sentido del humor bastante retorcido, ¿verdad? Y es justo esa naturaleza impredecible de la vida lo que hace estas historias tan adictivas. Consideremos esas tramas donde un amor surge entre un rico heredero y una joven humilde, un contraste social que se convierte en el principal obstáculo de su relación. O aquellos romances que florecen a pesar de las disputas familiares que se han prolongado por generaciones, convirtiendo a los enamorados en los protagonistas de un conflicto que no han iniciado, pero en el que inevitablemente se ven involucrados. Pero no todo es romance y suspiros, también tenemos la otra cara de la moneda, esas bodas que se llevan a cabo por razones que no tienen nada que ver con el amor. En muchas de estas series, la presión familiar y social es una fuerza opresiva que obliga a los personajes a tomar decisiones que no desean, perpetuando ciclos de dolor y sufrimiento. Estos matrimonios arreglados, a menudo se presentan como una solución a problemas económicos o de reputación, convirtiendo a los protagonistas en piezas de un juego de poder en el que el amor y la felicidad son sacrificados en nombre de las apariencias y las convenciones sociales. Y es en esta dinámica donde se pone de manifiesto la crítica social que subyace en muchas de estas narrativas. Las teleseries turcas no solo buscan entretener, sino que también buscan generar una reflexión sobre las estructuras sociales y culturales que, en muchas ocasiones, oprimen y limitan las libertades individuales. Ahora, hablemos de las bodas forzadas. Este es un tema recurrente en las teleseries turcas y es algo que nos hace reflexionar sobre las tradiciones, las presiones familiares y el papel de la mujer en la sociedad. A veces, vemos a personajes femeninos que son obligados a casarse con hombres que no aman, simplemente porque así lo dictan las convenciones sociales, por conveniencia económica o para sellar alianzas entre familias.
Estas bodas, lejos de ser un cuento de hadas, se convierten en verdaderas cárceles de oro donde los protagonistas se ven atrapados en relaciones sin amor, sin respeto, en algunos casos, incluso violentas. Es desgarrador ver cómo los sueños y las aspiraciones de estos personajes se ven truncados por estas imposiciones. Y claro, esto nos genera una gran empatía y nos hace cuestionar el peso de las tradiciones en la vida de las personas. Este tipo de tramas nos muestran las difíciles situaciones a las que se enfrentan muchas mujeres en sociedades donde las decisiones sobre su futuro se toman sin su consentimiento, sometiéndolas a un destino impuesto que anula sus deseos y aspiraciones. Estas historias no solo nos conmueven, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el valor de la autonomía personal y la importancia de luchar por nuestros derechos, sin importar las barreras que se interpongan en nuestro camino. En muchas de estas historias, la protagonista lucha por encontrar su propia voz, por defender su derecho a amar y a ser feliz, pero ese camino rara vez es fácil. A menudo, se enfrentan a la incomprensión de su familia, a la oposición de la sociedad y a una serie de desafíos que ponen a prueba su fortaleza. Pero es justo en esa lucha, en esa búsqueda de la libertad, donde encontramos la verdadera esencia de estas historias. Nos muestran la capacidad de las personas para superar la adversidad y para mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y, a veces, incluso vemos un destello de luz al final del túnel, una posibilidad de que el amor pueda triunfar sobre la obligación y que la felicidad pueda encontrar su camino. Es precisamente este espíritu de lucha y resiliencia lo que nos conecta con estos personajes, haciendo que nos identifiquemos con sus anhelos y esperanzas. Observamos su evolución a lo largo de la trama, admirando su capacidad para sobreponerse a las adversidades y su determinación para forjar su propio destino. Estas narrativas, en cierta medida, nos brindan un mensaje de esperanza, mostrándonos que incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe la posibilidad de encontrar la felicidad. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan adictivas? Yo creo que es la mezcla de ingredientes: el drama, el romance, los secretos, las intrigas, las tradiciones, los valores y, por supuesto, los personajes que nos cautivan con sus historias. Las teleseries turcas han logrado crear un universo propio que nos atrae con su exotismo, con sus paisajes impresionantes y con su capacidad para explorar las complejidades del corazón humano. Nos muestran la belleza de la cultura turca, pero también sus contradicciones y sus desafíos. Nos hacen reflexionar sobre temas universales como el amor, la libertad, la justicia y la igualdad. Y lo hacen de una manera que es a la vez entretenida y emotiva. Es esa capacidad de tocarnos la fibra sensible lo que hace que volvamos una y otra vez a estas historias. Las teleseries turcas han sabido capitalizar nuestra fascinación por las historias de amor apasionadas y los dramas familiares, logrando crear un producto que nos atrapa desde el primer momento. Su habilidad para construir narrativas complejas y llenas de giros inesperados, combinada con la excelente calidad de producción y las actuaciones convincentes, han contribuido a su éxito a nivel mundial. Y no podemos olvidar mencionar el elenco de actores y actrices que dan vida a estos personajes, con una pasión y una entrega que nos hacen creer que todo es real. Sus miradas, sus gestos, sus lágrimas y sus sonrisas nos hacen sentir cada una de las emociones que experimentan en la pantalla. Son ellos los que nos transportan a esos mundos de ensueño y nos hacen vivir cada historia como si fuera nuestra propia. Y así, nos convertimos en cómplices de sus amores prohibidos y sufrimos con sus bodas forzadas. Los actores y actrices de las teleseries turcas no solo poseen una belleza física notable, sino que también demuestran un gran talento interpretativo, logrando transmitir una amplia gama de emociones con naturalidad y autenticidad. Su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla es una de las claves del éxito de estas producciones, generando una conexión emocional profunda con cada uno de los personajes. Es gracias a su trabajo que nos sumergimos por completo en las tramas, compartiendo sus alegrías y penas, y sintiéndonos parte de sus vidas. Además, algo que me resulta fascinante es cómo estas series manejan los giros argumentales. Justo cuando crees que tienes una idea clara de lo que va a pasar, ¡pum!, la historia da un giro inesperado que te deja completamente anonadado. Y esos giros, a veces, son tan impactantes que te obligan a ver el siguiente capítulo de inmediato. Y así, quedamos atrapados en un bucle del que a veces nos cuesta salir. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado por culpa de estas series? ¿Cuántas veces hemos pospuesto tareas importantes solo para saber qué va a pasar después? Y es que, en el fondo, a todos nos gusta un poco de drama y de emoción en nuestras vidas. Y las teleseries turcas nos lo ofrecen en abundancia. Esta habilidad para mantenernos en vilo,
generando intriga y sorpresa en cada episodio, es uno de los principales atractivos de las teleseries turcas. Su capacidad para romper con nuestras expectativas y ofrecer desenlaces inesperados es lo que nos hace seguir enganchados a sus tramas, ansiosos por descubrir el siguiente giro argumental. Esta constante tensión y emoción es lo que convierte a estas producciones en una experiencia adictiva y fascinante. Nos hacen soñar con amores apasionados, nos hacen sufrir con las injusticias y nos hacen creer en la posibilidad de un final feliz. Y, aunque a veces las historias sean un poco exageradas o inverosímiles, es justo esa combinación de fantasía y realidad lo que las hace tan irresistibles. Nos permiten escapar de nuestra rutina diaria y sumergirnos en un mundo donde todo es posible. Y en ese mundo, podemos vivir emociones que quizás no tenemos la oportunidad de experimentar en nuestra propia vida. Podemos enamorarnos, sufrir, llorar, reír y soñar con un final feliz. Las teleseries turcas nos ofrecen una válvula de escape, un espacio en el que podemos desconectar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y emoción. Su capacidad para transportarnos a otros lugares y hacernos sentir todo tipo de emociones es lo que las convierte en una forma de entretenimiento tan atractiva y adictiva. Nos permiten vivir vidas que no son nuestras y experimentar emociones que, en nuestra cotidianidad, quizás no podemos alcanzar. Y hablando de finales felices, a veces estas series nos dan lo que queremos, pero otras veces nos dejan con el corazón roto. Y es que la vida, como sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Y las teleseries turcas, a su manera, nos lo recuerdan. Nos muestran que el amor no siempre es fácil, que las decisiones a veces son difíciles y que las consecuencias de nuestros actos pueden ser devastadoras. Pero, a pesar de todo, siempre hay una chispa de esperanza, una luz al final del túnel que nos impulsa a seguir adelante. Esta ambigüedad en los desenlaces, esta capacidad para mostrarnos que la vida no siempre nos depara finales perfectos, es lo que hace que las teleseries turcas sean tan atractivas. No nos ofrecen una visión idealizada de la realidad, sino que nos muestran la vida tal cual es, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas. Esta honestidad en la narrativa es lo que nos permite conectar con las historias a un nivel más profundo y significativo. Y es esa esperanza, esa creencia en que las cosas pueden mejorar, lo que hace que estas historias sean tan inspiradoras. Nos muestran la capacidad de las personas para superar la adversidad, para aprender de sus errores y para reconstruir sus vidas. Y aunque a veces el camino sea largo y difícil, al final siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad. Y eso, mis amigos, es lo que hace que las teleseries turcas sean tan especiales. No solo nos entretienen, sino que también nos inspiran y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos hacen recordar que el amor es un regalo precioso, que la libertad es un derecho inalienable y que la felicidad es algo por lo que siempre debemos luchar. En definitiva, las teleseries turcas nos ofrecen mucho más que entretenimiento, nos brindan historias que nos conmueven, nos inspiran y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y así, llegamos al final de este viaje por los amores prohibidos y las bodas forzadas de las teleseries turcas. Hemos explorado la pasión, la intriga, la tradición y la lucha por la libertad. Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo las obligaciones a veces nos atrapan en relaciones sin sentido. Hemos llorado, hemos reído, hemos suspirado y nos hemos emocionado con cada una de estas historias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Recuerden que este mundo de las telenovelas turcas es vasto e inagotable, y que siempre hay nuevas historias por descubrir. Así que, no duden en seguir explorando, en seguir disfrutando y en seguir emocionándose con cada nuevo drama. Las teleseries turcas son un universo infinito de historias que nos invitan a soñar, a reflexionar y a emocionarnos. Su diversidad y riqueza narrativa nos garantizan que siempre habrá nuevas tramas y personajes que nos cautivarán y nos harán sentir todo tipo de emociones. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles son esos amores imposibles que los han dejado sin aliento, y cuáles son esas bodas forzadas que los han hecho reflexionar sobre la vida. Quiero saber cuáles son sus personajes preferidos, cuáles son los momentos más impactantes y cuáles son las lecciones que han aprendido viendo estas series. Sus comentarios son fundamentales para mí, ya que me permiten conocer sus gustos y preferencias, y así poder crear contenido que les resulte aún más interesante y atractivo. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial y me motiva a seguir compartiendo mis pasiones con ustedes. Y ahora sí, mis queridos, ha llegado el momento de despedirnos.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar un poquito. Si este vídeo les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden que aquí, en este rinconcito de YouTube, siempre tendrán un espacio para compartir sus pasiones, sus gustos y, por supuesto, sus dramas favoritos. Así que, sin más que agregar, me despido de ustedes con un abrazo virtual enorme. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. ¡Hasta la próxima! Y sigan disfrutando de las teleseries turcas que nos roban el corazón y nos dejan sin aliento. Adiós.